Empezaremos con lo que es el ingeniero Abner Zair Rodríguez. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería de Aguas y Aguas Residuales. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma. Tiene experiencia en diseño y construcción de sistemas de hidrosanitarios. Cuenta con 3 investigaciones científicas realizadas en el sector de agua y saneamiento. También tenemos el honor de presentar a la ingeniera Yolanda Lisset Fletes Ramos, también ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene un máster en ingeniería en caminos, canales y puertos con especialidad en agua, energía y ambiente de la Universidad de España. También tiene un máster en diseño, explotación y mantenimiento de obras hidráulicas. Es profesora titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cuenta con 4 publicaciones realizadas en la temática de agua y saneamiento. También tenemos el honor de presentar al ingeniero Marvin Gradís Cáceres, ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene un máster en Ciencias de la Ingeniería Sanitaria en lo que es la Universidad de Guatemala. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma. Cuenta con 3 investigaciones científicas y una publicación en la revista Agua, Saneamiento y Ambiente. Ingenieros, vamos a hacer lo que es la presentación para ver si la pueden compartir. Ok, aquí está. ¿Se puede visualizar? A todos los asistentes recordarles que tenemos que tener el micrófono y la cámara apagada. Al final de la conferencia se estará subiendo el link para el listado de asistencia de nuestra conferencia. Así que por favor, mantenerse pendiente al final de la conferencia. Ok, ingenieros, ya pueden empezar. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta conferencia que realmente es de un tema de mucha importancia, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo con esto también, no solo de la enfermedad del COVID, sino con el cambio climático, creo que es de mucha importancia empezar a tener investigaciones y tomar medidas de mayor relevancia con respecto al agua. Y en este caso, pues hoy vamos a hablar más que todo relacionado con el agua residual. Vamos a exponerle pues los resultados de una investigación que desarrollamos, ¿verdad? Con el grupo Agua y Saneamiento del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Bueno, mi nombre es Abner Rodríguez y creo que pues cualquier consulta que tengan, pues al final creo que pueden ser respondidas, ¿verdad? Vamos a hablar entonces una pequeña introducción de lo que fue de lo que es el tema de las aguas residuales, de lo que fue cuáles fueron nuestros objetivos de estudio acerca del COVID también y las aguas residuales, cuáles fueron las metodologías que utilizamos para hacer el estudio de la caracterización de las aguas residuales de la ciudad universitaria, que básicamente es el tema central, cuáles fueron esos resultados, las conclusiones que obtuvimos y futuras líneas de investigación que también pudimos detectar, ¿verdad? Una vez finalizado este estudio. Entonces, hablando un poco acerca de lo que son las aguas residuales o saneamiento en general en Honduras, nosotros tenemos que aproximadamente un 55% del país tiene acceso a saneamiento básico. Estamos hablando pues, de área tanto rural como urbana. Si se dan cuenta, pues es algo bastante crítico y que se vuelve incluso mucho más crítico en el caso de las ciudades y en el caso de Tegucigalpa, donde aproximadamente pues, un 85% de las aguas residuales no son tratadas, sino que son descargadas directamente en los cuerpos de agua receptor. Esto entonces ocasiona un daño en los ecosistemas acuáticos, en este caso pues la cercanía de las quebradas, el río Choluteca
creo que no necesitamos hacer análisis de agua para poder visualizar, poder oler, ¿verdad?, la gran contaminación que se tiene en este río Choluteca. Y entonces, pues, se tiene un riesgo bastante grande de contaminación o proliferación de enfermedades, ¿verdad?, daño a la salud pública y también, pues, daño a lo que son los sistemas acuáticos, los hábitats y todo lo que es el contorno, tanto de plantas como animales, que están en estos entornos de donde se descargan las aguas residuales, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia empezar a tomar medidas con respecto a la disposición, al tratamiento de las aguas residuales. Y en base a esto, entonces, nosotros hemos estimado que y es de suma importancia caracterizar las aguas residuales de la ciudad universitaria y así poder determinar cuáles son los contaminantes presentes, en qué concentraciones, ¿verdad? Y así en un futuro poder determinar si un sistema o sistemas de tratamiento adecuados, no solo para la ciudad universitaria, sino para centros universitarios que sean similares a la ciudad universitaria, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los objetivos, parte de las consideraciones que se han tomado para realizar este estudio. Hablando un poco de lo que es COVID-19, se ha determinado también que realizar análisis microbiológicos, ¿verdad?, o de lo que es la presencia o ausencia de trazas de COVID-19 en alcantarillados residuales podría ayudarnos a entender el comportamiento de este virus en poblaciones, ¿verdad? Podríamos también utilizarlo como una alerta temprana para diferentes tipos de enfermedades, no solo el COVID. Pero hablando en sí del COVID, pues podríamos utilizarlo nosotros para determinar en cierta población que si está presente, hay presencia de trazas del COVID, no las hay, en qué cantidad está presente en ciertas poblaciones, en ciertas regiones. Entonces, es este seguimiento, ¿verdad?, acerca de cómo se comporta o si está presente, ausente, ¿verdad?, diferentes virus y bacterias en los alcantarillados sanitarios, pues es de mucha importancia, ¿verdad?, para entender, comprender, ¿verdad?, mucho cómo es este virus. En caso del COVID, pues estamos ahorita investigando, se está analizando, se está viendo cómo se comportan en diferentes escenarios, ¿verdad? Algunas investigaciones han determinado pues, que sí, efectivamente, se encuentran trazas en alcantarillados sanitarios, sin embargo, esas trazas no tienen la suficiente fuerza como para promover contagios. Pero, claro, es algo que todavía está en investigación. Y esto, pues, es algo que todavía se está investigando en todas partes del mundo, ¿verdad? Sobre todo en países primermundistas, donde se cuenta con muchos recursos y apoyo a lo que es la investigación. Por los momentos, nosotros aquí en Honduras, recuerden que, pues, dadas las circunstancias y las situaciones que tenemos con respecto a nuestro sistema de saneamiento, que es, pues, todavía algo deficiente, es importante entonces seguir las medidas propuestas por la Organización Mundial para la Salud, ¿verdad? De lavarse las manos, con mucha agua, jabón, el uso de desinfectantes, el cambio de ropa, etcétera, etcétera. Todo pues lo que se nos ha estado indicando durante todo este tiempo. Aquí en Honduras, pues básicamente que desde marzo. Y pues regresando a lo que es la caracterización de las aguas residuales de la ciudad universitaria, pues entonces los objetivos es pues determinar cuál es la calidad del agua residual que se genera en la ciudad universitaria y
determinar si posee características de aguas residuales domésticas. ¿Por qué caracterizar si es de tipo doméstica? Pues cualquiera puede pensar que si es de una universidad, obviamente no es doméstico, no es una casa, ¿verdad? No es una vivienda. Sin embargo, es importante aclarar que según la literatura que encontramos con respecto a la ingeniería sanitaria, las aguas residuales que se generan en centros universitarios caen dentro de la caracterización de agua residual de tipo doméstica, porque se considera que los contaminantes que se generan dentro de estos centros universitarios, están dentro de las mismas características que tiene un agua residual de tipo doméstica. Por eso entonces la literatura, como por ejemplo Michael Feñedri, que es, algunos lo consideran como la Biblia de los ingenieros sanitarios, considera entonces que las aguas residuales que se generan en centros universitarios se caracteriza como agua residual doméstica. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene importancia en el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales, porque si nosotros tomamos entonces la literatura para realizar nuestros diseños, vamos a utilizar entonces estas cargas, estas concentraciones, estos parámetros que encontramos en aguas residuales tipo domésticas. Y si realmente esto no es así, podríamos tener como resultado entonces sistemas de tratamiento deficientes, ¿verdad? Que no cumplen con el objetivo principal, que es, ¿verdad?, cuidar, cuidar el del medio ambiente, los cuerpos receptores y la salud pública, ¿verdad? Entonces, la metodología que utilizamos fue, pues, detectar cuáles fueron los puntos de mayor importancia dentro de la ciudad universitaria. Para eso, entonces, realizamos aforos volumétricos, ¿verdad?, en 4 puntos. De esos, detectamos 2 donde se descarga el 96% de las aguas residuales que se generan en la ciudad universitaria. Cogimos esos 2, 91%, perdón. Luego, entonces, en estos puntos se realizaron muestreos en 3 días, el 8, 10 y 12 de abril, ¿verdad? En horarios de 9, 11, 1 y 3 p.m. Luego, estos muestreos se llevaron al laboratorio, ¿verdad?, para ver cuáles eran los resultados, ¿verdad?, las concentraciones de los parámetros analizados. Dentro de los parámetros analizados, ¿verdad?, tomamos los que se consideran que caben dentro o tienen mayor incidencia dentro del agua residual, ¿verdad?, de tipo doméstica. En ese caso, entonces, la temperatura, que es algo, ¿verdad?, de análisis de calidad de agua a nivel general, no solo de aguas residuales, al igual que la temperatura. Ya entonces la demanda química de oxígeno, pues sí, ya es algo ya más relacionado, pues, con las aguas residuales, al igual que la demanda química de oxígeno, el fósforo, nitrógeno amoniacal, aceites y grasas, las coliformes fecales y sólidos suspendidos. Entonces, estos fueron los parámetros que se midieron. Los resultados obtenidos. En primer lugar, entonces, las variaciones de caudal. Importante determinar las variaciones de caudal, porque estas nos ayudan a determinar el tamaño de nuestras unidades de tratamiento para una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, caudales mínimos, caudales máximos, caudales medios, es de suma importancia. Entonces, en esta gráfica podemos ver que, por ejemplo, pues los días viernes es el día que menos agua residual se genera en la ciudad universitaria, y siendo el día lunes, pues el día que más agua residual se genera, ¿verdad? Entonces, y vemos que hay una gran variabilidad, ¿verdad?, dependiendo de la hora del día, y esto concuerda pues con la literatura y con los hechos, ¿verdad? Realmente, pues, el agua residual que se genera no es constante, ¿verdad? Varía dependiendo, pues, si hay una mayor cantidad de alumnos en el centro universitario, a tales horas
hay una mayor cantidad de estudiantes, personal administrativo. El personal administrativo, por ejemplo, sale de la ciudad universitaria a las 3:30, 4, y si ustedes observan, a partir de las 4 en adelante hay una reducción de lo que es el caudal. Entonces, eso, ahí se puede ver pues el comportamiento dependiendo entonces de la cantidad de personas que están dentro de la ciudad universitaria. Esta tabla resume lo que son los resultados obtenidos, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces los parámetros, ¿verdad? Las unidades que conciernen cada parámetro, los resultados. Si observan ustedes, tenemos ahí un punto 3, punto 4, porque recuerden que escogimos 2 puntos, ¿verdad? Que representan el mayor cantidad de aguas residuales, ¿verdad? El 91% de las aguas residuales, ¿verdad? El P es la probabilidad, ¿verdad? La significancia de relación que hay entre un punto y el otro. También tenemos entonces ya los valores típicos. Estos son los valores según literatura, ¿verdad? Que para que sea agua residual de tipo doméstica, entonces tendríamos que estar dentro de estos valores. Siendo, por ejemplo, la DBO5 en un mínimo de 110 miligramos por litro y un máximo de 350 miligramos por litro. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, en el punto 4, y siguiendo hablando de la DBO5, el punto 4 se excede, cae fuera de este rango máximo, a diferencia del punto 3, que ese sí está dentro. Entonces, hay una variabilidad dependiendo del punto, ¿verdad? Hay algunos que son coincidentes, ¿verdad? Tienen cierta aproximación, otros que no tanto. Por ejemplo, en el fósforo hay cierta similitud, como lo pueden observar, 8.59, 9, esos son los valores medios, ¿verdad? Está bastante aproximado y está dentro de los valores típicos, ¿verdad? Pero ya otros valores, por ejemplo, el amonio, nitrógeno amoniacal, ese sí está bastante fuera de lo que son los valores típicos. Con el punto 3, por ejemplo, 99.93, en el punto 4, 63 miligramos por litro aproximadamente, siendo el valor máximo 45. Entonces, ya podemos ver una tendencia en ciertos parámetros a no estar dentro de los valores típicos considerados para agua residual de tipo doméstica. Hablando del nitrógeno amoniacal, si en la gráfica, si ustedes pueden observar, tenemos una línea roja discontinua. O tenemos 2 líneas rojas discontinuas. Esas hacen referencia a los valores mínimos y máximos en los cuales se debe de estar para estar dentro de los rangos de agua residual de tipo doméstica. Vemos entonces que para todos los días, todos los valores están muy por encima de ese valor. Creo que solamente el miércoles a las 9 de la mañana es el único punto que está cerca del valor máximo. De ahí, pues todos los demás valores en el pozo o punto número 3 están muy por encima, ¿verdad? Recordemos que el nitrógeno amoniacal viene básicamente de la orina, dentro de las aguas residuales, ¿verdad? Lo podemos encontrar de muchas formas, ¿verdad? En la agricultura, por las plantas, por animales. Sin embargo, pues en nuestro caso, es el agua residual que entra o que se produce en la ciudad universitaria, pues es básicamente de inodoros, lavamanos, ¿verdad? Urinarios, cocinas, ¿verdad? Que hayan en el centro comercial, ¿verdad? O dentro de algunos departamentos, de algunos lavatrastos. Entonces, la mayor cantidad, concentraciones mayores, casi todas las concentraciones entonces de nitrógeno amoniacal vienen dados por orina. Y la orina, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la orina? Porque realmente, si nosotros, pues la misma orina que nosotros descargamos en nuestro inodoro y nuestras casas, de la misma orina
que descargamos en la ciudad universitaria, ¿verdad? Entonces, estas variaciones que tenemos, ¿verdad? Con respecto a este parámetro, hay muchas razones. Y más adelante el compañero Marvin también va a profundizar respecto a ello. Sin embargo, pues sí me gustaría dar algunas aportaciones, por ejemplo, que pues se han visto que hay muchas variaciones con respecto al nitrógeno amoníacal de un país a otro, dependiendo de varios factores. Dentro de ellos están las condiciones de salud de la población, ¿verdad? Entonces, poblaciones más obesas tienden a atender que este parámetro sea mayor. A criterio personal, pues yo creo que los estudiantes no están obesos, la mayoría de ellos no están, así que pues no creo que ese sea uno de los factores. Luego tenemos parte también el acceso a agua. Ese sí puede ser un factor, porque muchas veces nosotros estamos en la ciudad universitaria y los inodoros, los urinarios, y no hay agua. Entonces, básicamente, que esa concentración de orina va directo al alcantarillado, ¿va? Y entonces no va diluido, como si hubiera agua, ¿verdad? Entonces, el urinario nosotros lo descargamos con una cierta, entonces va combinado, va diluido, agua y orina, ¿verdad? Entonces, esta puede ser otro factor, ¿verdad? El uso del agua en la ciudad universitaria, que ya sabemos que es un problema que tenemos ahí. Y hay otros factores como culturales y socioeconómicos que entran en juego también. También la alimentación, ese es otro factor. ¿Qué tanto agua consume el estudiante o bueno, todos nosotros, ¿verdad? Personal administrativo, docentes, qué tanta agua se consume, el tipo de alimentación. Algunos de los factores que también pueden influir en en las concentraciones del nitrógeno amoníacal. En el punto 4, también, si ustedes observar, también está por encima, básicamente estamos no tan arriba como el punto 3, pero también estamos igualmente arriba en el punto 4. Igualmente, también que en el punto 3, solamente el día miércoles a las 9 de la mañana encontramos un parámetro que está dentro de los rangos habituales, ¿verdad? De agua residual de tipo doméstico. Bueno, los dejo ahora con mi compañero, el ingeniero Marvin Gladys. Continuará ahora pues, explicando un poco más de lo que son los resultados y las conclusiones de este tema. Ok, muchas gracias, ingeniero Abner. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la ponencia y con los resultados que nos ha arrojado la investigación realizada para la caracterización de las aguas residuales. Otro de los parámetros que evaluamos nosotros fue la DBO. Hay que recordar que la DBO es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica biodegradable existente en una agua residual. Este parámetro es sumamente importante porque nos cuantifica o nos determina el componente orgánico que puede ser degradado mediante procesos biológicos. Entonces, si vamos a hacer una caracterización, este parámetro es fundamental su análisis, así como también lo que es la DQO, la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno, ya sabemos que es aquella cantidad de oxígeno necesario para oxidar toda la materia orgánica y oxidable presente en un agua residual. Esta característica de la DQO es, por lo tanto, una medida representativa de la contaminación orgánica de un efluente. Ok, entonces se hicieron los diferentes análisis según los muestreos en todo lo que son los dos puntos identificados que representan el 91% de las descargas de aguas residuales. Y tuvimos un comportamiento por debajo de los rangos normales en el punto de descarga número 3. Más que todo, en el día miércoles se mira evidentemente que están bajo los indicadores del valor mínimo permisible, ¿verdad? Que es 100 miligramos por litro. Y los otros se encuentran dentro de un rango que es bastante amplio, que
que oscila de 100 a 400 miligramos por litro. Ok, este es el hallazgo en el punto número 3. El hallazgo en el punto número 4 se encuentran la mayoría de tiempo se encuentran dentro de los rangos permisibles o los rangos establecidos en las diferentes literaturas, pero se encuentra un pico que alcanzó casi los 1200 miligramos por litro de DBO en una descarga sumamente puntual, ¿verdad? Aquí hay que analizar un poquito más a profundidad si el agua presenta una concentración o una retención que se evacúa de una manera con cierta periodicidad, entonces por eso podemos tener esa punta bastante elevada. Pero dentro de todos los datos se encuentran en un comportamiento normal dentro del rango de 200 a 400 miligramos por litro. Esto no es valores de descarga, ¿verdad? Estos son valores de referencias comunes de las aguas residuales desde el punto de vista doméstico, porque el objetivo de nuestra investigación es determinar si las características de las aguas residuales de Ciudad Universitaria son vinculantes a una agua de composición doméstica. Entonces, estos orígenes están en función de ese rango de valores, ¿verdad? No es en función del reglamento de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores que tenemos nosotros desde el año 1996. Ok. Otro de los parámetros, otra relación que hicimos nosotros para poder ser concluyentes y llevar nuestros análisis o resultados que puedan ser concluyentes es la relación de la DBO y DQO. Según referencias bibliográficas, los valores típicos de las aguas domésticas se encuentran en los rangos de 0.3 a 0.8 de relación de DBO-DQO. Si ustedes pueden observar en el pozo número 3, estos valores se encuentran por debajo. Esto es importante realizar este análisis porque aparte de poder Tiene volumen. O ponete audífono. Aparte de poder determinar lo que es si el agua tiene origen doméstico o no, o características de origen doméstico o no, podemos determinar los diferentes tipos de tratamiento que nosotros le podemos dar a esas características propias de las aguas residuales. Entonces, esta relación es fundamental para poder establecer lo que son los diferentes tratamientos en las aguas residuales. Y es un tema bastante carente que tenemos nosotros en el manejo apropiado de las aguas residuales en todo lo que es país. Y los resultados en el otro punto de muestreo, en el pozo número 4, podemos ver que todas las características o toda la relación de DBO entre DQO se encuentra dentro del rango establecido, por lo cual nosotros podemos establecer que en ese tipo de punto de muestreo se encuentra contenido dentro de las características desde una descarga desde un punto de vista doméstico, ¿verdad? Pero no podemos hacer conclusiones de manera aislada, sino que lo tenemos que ver como un todo. Ok, entonces estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos así más trascendentes en lo que es la investigación que se realizó. Por ende, se establecieron una serie de conclusiones. Dentro de las conclusiones más importantes o más relevantes están los siguientes. Claro, siempre tratando de dar respuesta a los diferentes objetivos que nosotros nos trazamos en la investigación. Ok, la primera conclusión dice lo siguiente. Comparadas las medidas de los resultados a través de test no paramétricos, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores de DBO, en donde el punto de muestreo 4 fue mayor que el punto de muestreo 3. También en la variable de nitrógeno amoniacal, siendo el valor del punto número 3 mayor que el punto número 4. Ok, este análisis se hizo más que todo comparando las medias de los resultados a través de test no paramétricos o paramétricos, ahí dependiendo de lo que es la normalidad. Entonces se emplearon diferentes métodos como la U de Mann-Whitney y también la de T-Student para encontrar estas diferencias estadísticas o la correlación estadística, ¿verdad? Y a través de este análisis
a través de la estadística descriptiva y inferencial, pudimos concluir de que existen diferencias sustanciales entre los diferentes puntos de muestreo y los valores de las características obtenidas. Además, en el resto de los parámetros analizados se encontraron diferencias numéricas entre los dos puntos, pero sin tener alguna significancia desde el punto de vista estadística. Entonces, esto nos va a nosotros orientando a poder concluir de buena manera uno de los primeros objetivos que teníamos trazados nosotros, que sí, las características de las aguas residuales que vierte la ciudad universitaria son o las podemos catalogar como aguas desde un punto de vista doméstico. La segunda conclusión nos dice que relacionando las medidas estadísticas determinadas a través de los muestreos a los parámetros analizados, ¿cuáles fueron los parámetros analizados? Demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos sedimentables, potencial de hidrógeno, nitrógeno amoniacal, fósforo, coliformes fecales, aceites y grasas. Esos fueron todos los parámetros que nosotros analizamos y estos valores fueron comparados con los valores de referencia establecidos de un agua típica doméstica, en donde se concluye que las aguas residuales en ciudad doméstica no poseen características del punto de vista doméstico. Entonces, esta conclusión responde así categóricamente lo que es un objetivo de nuestra investigación de una manera analítica, analizando todas sus características de los diferentes componentes que integran lo que es el agua residual, y podemos llegar a esa conclusión y podemos concluir, como les dije categóricamente, de que la composición del agua residual en ciudad universitaria no es desde un punto de vista doméstico. Ok, la tercera conclusión es en base a la relación DBO-DQO. Obtenidas a través de las muestras puntuales, se determinó que un número de estas se encuentra por debajo de los valores mínimos de referencia para aguas residuales de origen doméstico. Ese valor oscila de 0.3 a 0.8. Por tal motivo, es concluyente decir que las aguas residuales de las descargas en ciudad universitaria no son biodegradables. Y si se desea aplicar algún tipo de tratamiento en un futuro, se deberá hacer desde un punto de vista químico no biológico. Ok, esta relación de DBO-DQO a nosotros nos orienta a conocer qué tipo de tratamientos podemos nosotros darle a esas aguas residuales para alcanzar valores de norma referenciados en Honduras o para reducir la carga contaminante. Si esos valores obtenidos se encontraban o se encuentran en el rango de 0.3 a 0.8, categóricamente uno puede concluir que el tratamiento se puede hacer desde un punto de vista biológico. ¿Y por qué buscamos nosotros tratamientos biológicos? Porque son tratamientos más económicos, son tratamientos más adaptados a nuestra situación de país y son los tratamientos que mayor están diseminados como tratamiento de aguas residuales en todo lo que es Honduras. Ok, entonces, si nosotros queremos tratar agua con estas características, tenemos que hacer un tratamiento desde el punto de vista químico, ¿verdad? O podemos hacer una serie de acciones o una serie de procedimientos antes de la descarga o antes del tratamiento de agua residual para hacer que esas concentraciones o esa carga contaminante adquiera valores de relación de DBO, DQO en un valor de 0.3 a 0.8. Entonces, estas son las dos partes concluyentes que nosotros tenemos como grupo de investigación, que si queremos tratar las aguas directamente o íntegramente como son vertidas, tiene que ser un tratamiento desde el punto de vista químico, y si no, si se quiere implementar un tratamiento biológico, se tienen que hacer alguna serie de pretratamientos previos para hacer que estos valores concuerden a 1.3 a 1.8 de relación de DBO de DQO. Ok, la cuarta conclusión es más que todo en función de el parámetro del nitrógeno amoniacal. Mediante la caracterización realizada a la descarga de aguas residuales de ciudad universitaria, se determinó que el parámetro del nitrógeno amoniacal, ese valor que está entre paréntesis ahí, es el valor de referencia. Es el valor de referencia en el cual, o el rango de referencia en el cual se comporta el agua de origen doméstico, que es de 8 a 35 miligramos por litro.
se encuentra por en sí sumamente elevado en todas las analíticas realizadas, alcanzando valores incluso de 99 miligramos por litro. Por tal razón, es imperante profundizar el análisis de esta variable. Ok, como bien lo acotó el ingeniero Abner, él dio algunas posibles razones por qué lo que es este incremento de nitrógeno amoniacal. Pero también hay que ver la zona donde está realizando el estudio. Ciudad Universitaria es una universidad que está situada sobre un acuífero, ¿verdad? ¿Por qué es importante la parte del acuífero? Porque el SANAA suministra agua a través de sus sistemas aproximadamente un 25 a un 30% de todo el agua que necesita para todas sus actividades Ciudad Universitaria. El resto, el 70%, es un agua que se bombea directamente del acuífero. Entonces, probablemente por el paso o la ubicación de los diferentes pozos, esta agua se encuentra alterada desde el punto de vista del nitrógeno. Entonces puede estar incidiendo directamente en los parámetros en una prueba de agua residual. ¿Ok? Este aprovechamiento del acuífero a través de los diferentes pozos que se encuentran diseminados en todo lo que es Ciudad Universitaria se unen al sistema de suministro de agua sin ningún tratamiento, por lo cual también, por eso citamos nosotros ahí que es necesario profundizar el análisis para poder descartar todas estas posibles incidencias que pueden estar repercutiendo en este valor. Y algo que no se conocía como una conclusión número 5 es que se determinaron los caudales de referencia. Se determinaron los caudales de referencia teniendo un caudal máximo, según aforos volumétricos, de 15.32 litros por segundo, un caudal medio de 10.32 litros por segundo y el caudal mínimo de 3.47 litros por segundo. Cabe aclarar que estos aforos se hicieron en las cuatro descargas que tiene la Ciudad Universitaria. Se hicieron en la misma hora para que el muestreo sea lo más representativo posible. Por lo cual se tiene ese dato que se carecía de ese dato en Ciudad Universitaria para posibles investigaciones, para posibles trabajos de investigación o para posibles tratamientos de aguas residuales que se hagan como un proyecto de aprender haciendo con todos los estudiantes y también con el cuerpo de profesores y laboratorios. Ok, ya vinculando el tema de la caracterización de las aguas residuales, recordemos que estos hallazgos o estos resultados están siendo presentados producto de una investigación que se realizó en el año 2009. Pero producto del desarrollo de la pandemia, se ha visto la importancia de la caracterización de las aguas residuales para que este sirva como un sistema de vigilancia o un sistema de vigilancia epidemiológico del comportamiento de todas las enfermedades, no solamente lo que es la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Entonces, en países, en Holanda fue el primer país donde se analizaron 7 plantas de tratamiento, incluso el aeropuerto, en donde se encontró lo que es presencia de fracciones de material genético del virus, ¿verdad? Después, estos proyectos o estas investigaciones se replicaron en diferentes países, por ejemplo, en España, en Valencia, en Murcia, se hicieron investigaciones, por ejemplo, en Murcia se hicieron monitoreos y se encontraron trazas del genoma o trazas del virus, incluso mucho antes de que se decretara lo que es la pandemia, la emergencia en este sitio de análisis, ¿verdad? Y así también se ha visto reflejado estos mismos análisis en Israel, en Colombia, en Argentina, en México, también en los Estados Unidos, se han hecho análisis en las aguas residuales. ¿Por qué es importante lo que son los análisis de las aguas residuales para monitorear lo que es el desarrollo de cualquier enfermedad que podamos medir nosotros su trazabilidad en las aguas residuales? Porque nosotros a través de una vigilancia epidemiológica en las aguas residuales podemos establecer sistemas de alerta temprana, lo cual
nosotros nos pueden dar algún indicador de cómo se está comportando algún tipo de patología en el país, en la zona o en el país donde se están haciendo los análisis. Para el caso, esto es un estudio realizado en Valencia, en donde es la gráfica naranja que está en la parte inferior, es las trazas que se fueron identificando del genoma del virus en las aguas residuales. Y la gráfica que está en la parte superior, la azul, es el comportamiento de las pruebas PCR que se fueron. Entonces, se mira ampliamente correlacionado al momento de tener un incremento mayor de trazas. Quiere decir que estas trazas fueron vertidas por una población enferma. La mayor concentración de trazas en el aguas residuales representa una mayor concentración de personas, pero estas personas se encontraron enfermas unos 5 días antes de presentar lo que es un test de PCR elevado. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir evidenciando en una zona endémica, podemos determinar la trazabilidad de esa enfermedad en la zona, producto del análisis de las aguas residuales, no solamente para el COVID, sino también para la hepatitis o cualquier enfermedad que se pueda transmitir o utilizar como vehículo lo que es el agua. Entonces, las características del agua residual son ampliamente importantes para establecer ese sistema de vigilancia epidemiológica. Máxime en nuestros países, que las pruebas que se están haciendo para diagnosticar el COVID son bastante limitadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos pruebas o muestreos en sitios puntuales, por ejemplo, el río Choluteca, podríamos determinar nosotros la zona que converge en todas las aguas residuales directamente. A ese punto podemos determinar nosotros el grado de infectación que tienen la población. Hay un estudio de la ciudad de Massachusetts en donde en mayo se decía que solo habían 480 personas confirmadas con PCR, ¿verdad? Pero analizando a través de la trazabilidad de esas trazas de genoma del virus, se pudo determinar que alrededor de 60,000 personas estaban contaminadas directamente del virus. Una de las complicaciones que tiene el virus del COVID-19 es que su alta porcentaje de personas completamente asintomáticas. Entonces, pero las personas asintomáticas y sintomáticas desechan lo que es el material genético a través de las heces. Ya está 100% comprobado que el virus es liberado por las excretas, por las orinas y por la mucosa intestinal. Entonces, si nosotros podemos correlacionar la concentración de este genoma en las aguas residuales, podemos establecer sistemas de alerta temprana, podemos establecer fácilmente también el comportamiento de este virus producto del análisis de las aguas residuales. Entonces, esta es la importancia, ¿verdad?, de la caracterización y de que todos los entes, como ser la academia, como ser el SANA, como ser la alcaldía, como ser la Secretaría de Salud, nos involucremos en todo esto y propongamos alternativas en función de la merma de las pruebas PCR que se están haciendo en nuestro país, porque los análisis o los resultados que se están vertiendo no son los representativos de nuestro país, ¿verdad? Entonces, la otra diapositiva que tenemos acá, estos son unos datos al 23 de agosto de este año. El 23 de agosto nosotros teníamos una totalidad de 54.511 casos, teníamos un porcentaje recuperado de 8.532 y un total de fallecidos de 1.652. Entonces, ¿será representativo el comportamiento de la pandemia en Honduras realizando una cantidad de PCRs que oscila entre un número de 600 a 1.000 PCR diarias? Yo digo, para una población de 9 millones de habitantes, estar realizando una cantidad de PCR tan baja no es representativo. No es representativo, porque quizás el porcentaje o la cantidad de personas infectadas que salen con PCR se esté muy alejado de la realidad. Si nosotros tuviéramos
una relación con el agua residual, o estuviéramos realizando también este mismo estudio para establecer las diferentes trazas en las aguas residuales, podríamos tener más claro el valor del grado de infectación en las diferentes ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, y de esta manera se pueden establecer acciones puntuales en aquellas zonas o en aquellos barrios o en aquellas colonias que tienen el más grado de infectación, no identificado producto de las pruebas PCR, sino que producto de la carga contaminante, las diferentes trazas identificadas del COVID-19 en el agua residual. Entonces, lo que es la caracterización de las aguas residuales, también nosotros la podemos utilizar ampliamente para medir esa reemergencia del virus que se va a generar en los países. Ya tenemos una reemergencia del virus en España, ya han habido ya una segunda oleada, ¿verdad? Y nosotros no hemos salido de la primera y hay mucha seguridad de que se va a producir una segunda oleada, una reemergencia del virus. Por lo cual yo digo que como entes estamos todavía a tiempo para establecer diferentes mecanismos que me puedan indicar o conocer a mayor criterio lo que es el comportamiento del COVID en Honduras. Ok, entonces esas son las vinculaciones o la relevancia de lo que es la caracterización de las aguas al COVID, porque es el tema del momento, pero esto lo podemos relacionar con cualquier tipo de patología, las diferentes hepatitis, las diferentes gastroenteritis, cualquier tipo de problemática nosotros la podemos identificar a través de las descargas de las aguas residuales. Y hay una problemática bastante grande en nuestro país. Estudios hechos en Murcia se definió de que las plantas de tratamiento de aguas residuales, el efluente tenía cierta concentración de trazas de COVID. Después del primer tratamiento, el pretratamiento, tratamiento primario, incluso hubo presencia de trazas. Entonces, cuando las plantas de tratamiento funcionan adecuadamente, podemos remover la totalidad o se pudo constatar en ese estudio de que se removió todo lo que es las diferentes trazas del genoma del virus en el tercer tratamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que las plantas de tratamiento de aguas residuales son altamente importantes para reducir cualquier vulnerabilidad al agua que se descarga ya directamente a los cuerpos receptores. Lastimosamente, en Honduras existe un porcentaje muy bajo de las aguas tratadas que se vierte directamente a los cuerpos receptores, por lo cual la susceptibilidad o la vulnerabilidad es mucho mayor. Y máximo cuando nosotros tenemos un reuso del agua que no está reglamentado en Honduras, pero se utiliza para agricultura, se utiliza para cualquier otro uso, para piscicultura, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir ya pensando en ir mejorando la red de tratamientos de agua para poder evitar cualquier tipo de vulnerabilidad de que la población se pueda enfermar producto del mal aprovechamiento o el mal uso de un agua que no tiene un tratamiento definido. Hasta el momento no existe, en verdad, definido una transmisión por ruta fecal oral del COVID. No existe definida, pero sí se han encontrado trazas en las aguas residuales, pero no existe un estudio que sea concluyente de una transmisión de ruta fecal oral. Ok. Dentro de este grupo de investigación que tenemos nosotros y que también hemos hecho muchas actividades de vinculación para poder realizar todas las actividades, tenemos una serie de actividades o líneas de investigación que se pueden generar producto de esta investigación que nosotros hemos presentado. Uno que es que no estaba en este punto, pero puede ser el estudio de las diferentes enfermedades de tránsito a través del análisis de las aguas residuales en diferentes ciudades, ¿verdad? Tenemos tratamiento de agua residual ideal para ciudad universitaria. Ya sabemos de que las características nos pueden determinar el tipo de tratamiento o no. Podemos también realizar un estudio relacionado a las causas de
variabilidad del nitrógeno amoniacal en las aguas residuales, todos los aportes que brindó el ingeniero Abner y también todos los aportes que brindé yo en el análisis del contexto del nitrógeno amoniacal pueden ser diferentes líneas de investigación. Aparte de eso, un monitoreo de las aguas residuales en centros universitarios, no solamente en centros universitarios, sino que puede ser a nivel regional, a nivel Tegucigalpa. Ya sabemos de que hay condiciones bastante precarias en los diferentes tratamientos de aguas residuales en el Distrito Central. Y podemos utilizar todas estas herramientas, ¿verdad? Estos insumos que nos generó esta investigación para poder dar una respuesta a todas aquellas situaciones que nosotros podemos identificar en las aguas residuales en diferentes partes del país. Ahorita lo concatenamos a lo que es el COVID, pero puede estar relacionado a cualquier tipo de información o cualquier tipo de trazabilidad de cualquier tipo de virus o cualquier bacteria. Esta es otra problemática identificada, ¿verdad? Que si nosotros realizamos la norma de técnica de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de alcantarillado sanitarios, lastimosamente solo evalúa bacterias. Entonces, esto del COVID nos hace pensar que como país también tenemos que ya ir mejorando o profundizando lo que es analizando otros parámetros, como ser los virus, como ser otros patógenos que puedan representar una mayor significancia en el análisis de las aguas residuales. O sea que esta pandemia nos expone al desnudo en muchos niveles, que tenemos que empoderarnos de todas esas dificultades y revertir toda esa problemática para tener mejores controles y por ende mejores respuestas a cualquier tipo de adversidad. Entonces, esta es nuestra presentación. La quisimos concatenar a lo que es al COVID porque es ampliamente vinculante e importante, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, no sé si la moderadora lo va a permitir en este momento o lo va a permitir ya una vez que haya presentado el ingeniero Víctor Cuevas. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por su tan valiosa exposición. Recordarles a los participantes que las preguntas serán por medio del chat. Las preguntas se realizarán al finalizar las dos ponencias de los expositores y ya pueden ir posteando sus preguntas por medio del chat. Ahora voy a hacer la lectura de lo que es el CV de nuestro siguiente conferencista, que es el ingeniero Cuevas. Entonces, me dan un momento. Okay. El ingeniero Cuevas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el título de ingeniero civil. También obtuvo una maestría de manejo de recursos hídricos en la Universidad de Luxemburgo, Alemania. Como experiencia laboral, él fue jefe de complejo de plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Tegucigalpa. También fue jefe de departamento del proyecto espacial de la División Metropolitana que opera el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en Tegucigalpa. También fue supervisor en el proyecto Construcción de 2 plantas de tratamiento para la ciudad de Tegucigalpa. Fue ingeniero de campo en proyecto piloto para la planta de manejo de membranas de tratamiento de aguas residuales en lo que es Alemania. También fue ingeniero supervisor en plantas de tratamiento para pequeñas ciudades y de la ciudad de La Haye, en lo que es Alemania. Fue jefe de región de división de desarrollo que se encarga en la construcción de sistemas de acueductos en la agua potable y el sistema de saneamiento para el agua rural, lo que es Tegucigalpa. Ingeniero Cueva, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Reciban un afectuoso saludo. Y la idea es compartir hoy un resultado de un trabajo que se ha estado haciendo por los últimos 15 años a nivel de la ciudad de Tegucigalpa. Ok, ingeniero, si ya puede hacer la presentación, compartirnos su presentación.
Sí, ya estaba compartida. No sé si me confirman si la ven. Ok. Hoy sí, ya la podemos visualizar. Ok, bueno, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, que es una empresa estatal, fundada aproximadamente, en el año 1961, se encarga del sistema de saneamiento de la ciudad de Tegucigalpa. Opera tanto el sistema de agua potable como el sistema de alcantarillado. Entonces, es la empresa que ha desarrollado los proyectos de saneamiento que se han realizado hasta la fecha, ¿verdad? También pertenecemos a la Asociación de Ingeniería Sanitaria, que es una asociación interamericana de ingeniería sanitaria, donde participan diferentes profesionales a nivel de toda Latinoamérica. En el tema de tratamiento de aguas residuales, podemos dividir la contaminación que tenemos en el agua residual en dos matrices fundamentales, que es la parte, digamos, particulada y la contaminación disuelta. Mucha de la contaminación particulada viene en forma de arenas, arcillas o limos, y estas arcillas y limos, de un texto de suelo, podemos ver que hay aproximadamente 8 elementos que forman el 98% de los suelos, o sea que esos elementos los vamos a encontrar en este material particulado. Y esto lo menciono porque dependiendo de su composición, por ejemplo, estamos hablando de elementos como oxígeno, calcio, silicio, potasio, sodio, aluminio, hierro, manganeso. Dependiendo de su composición, va a tener propiedades tanto físicas también como eléctricas, especialmente para los sólidos o particulados de muy bajo tamaño, donde las fuerzas eléctricas son preponderantes, ¿verdad? En el tema de aguas residuales, podemos ver que los componentes principales que podemos identificar en aguas residuales domésticas son compuestos de nitrógeno, fósforo, potasio y carbono. Esto es una lámina de un trabajo que hizo la Universidad Técnica de Hamburgo, donde ellos, en el agua residual se ha identificado estos elementos, pero con visión del aprovechamiento de la orina, ellos han tratado de identificar la distribución de la presencia de estos elementos en la orina como en las aguas residuales de las heces fecales, ¿verdad? Entonces, vemos que el nitrógeno, como mencionaba el ingeniero Abner, principalmente está en la orina. El carbón encontramos en aguas cloacales y agua gris. Recordemos también que nosotros durante los procesos de tratamiento de aguas residuales, procesos biológicos, vamos a generar un suelo, un lodo, que le llamamos nosotros lodo biológico. Ese lodo, al final también tenemos que separarlo y si lo comparamos con los sólidos, con los lodos que hemos removido anteriormente del pretratamiento, los componentes van a ser diferentes, porque en el lodo biológico vamos a tener principalmente carbono, fósforo, nitrógeno y potasio. O sea que las características físicas de este nuevo suelo que nosotros produzcamos van a ser diferentes al suelo que hemos removido. También el proceso de tratamiento de las aguas residuales es a través de un sistema biológico. Y ahí también tenemos que entrar un poco en el tema de la microbiología. Es importante que se conozca en el tema de identificar las bacterias que nos ayudan a procesar esta contaminación disuelta, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocerlas? Primero, porque para conocer las condiciones que favorecen su reproducción, pero también para identificar condiciones que pueden inhibir su crecimiento. Entonces, y así nosotros podemos controlar, evitar estos factores que nos inhiben y fomentar aquellos factores que nos aumentan el tema de la producción de este tipo de bacterias.
Para manejar el tema del tratamiento del material particulado, normalmente hay procesos físicos. Y la contaminación disuelta lo manejamos a través de procesos biológicos. Los procesos físicos que tenemos para manejar todas las arenas, las arcillas y los limos que encontramos, está floculación, coagulación, sedimentación, flotación, filtración y cribado. A veces uno cuando empieza a especializarse en un tema, termina regresando muchas veces a clases tan básicas como la mecánica de fluidos, en la que en esta clase, digamos, nosotros vemos la interrelación que hay entre las fases sólidas y las fases líquidas, las relaciones matemáticas, cómo podemos explicar su comportamiento. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en la parte de pretratamiento utilizamos insuflación de aire, o sea, inyección de aire para poder remover contaminación como grasas o los mismos sólidos. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas de flotación, por ejemplo? Mucho se lo explica a uno a través de la teoría desarrollada en estas clases de la mecánica de fluidos. En el tema de procesos biológicos, bueno, están procesos aerobios y anaerobios, que son procesos aerobios con presencia de aire, ya sea agregado artificialmente o a través de aireación inducida natural, digamos. Y procesos anaerobios en los que no utilizamos oxígeno para el tema de la reducción o de la oxidación. Ok. Aquí a la izquierda podemos ver un sedimentador secundario y básicamente los criterios para diseñar estos elementos de remoción físicas tiene que ver mucho con la densidad de las partículas, el tema de la velocidad, son estrictamente digamos, factores físicos. Y a la derecha tenemos aquí los reactores de lodos activados y aquí en la parte izquierda de la imagen podemos ver el reactor de anaerobio de flujo ascendente. Tegucigalpa ha desarrollado estos proyectos como pilotos, digamos, para desarrollar proyectos de mayor envergadura para ciudades como San Pedro Sula o la misma ciudad de Tegucigalpa. Como mencionaba el grupo anteriormente, principalmente los elementos que encontramos en el agua residual son elementos asociados al carbono, al nitrógeno, al fósforo y aceites y grasas. Ahora, esa contaminación tenemos que cuantificarla y para eso se han desarrollado pruebas como la demanda biológica de oxígeno 5, el nitrógeno amoniacal o el nitrógeno total, para el caso de los fósforos, el fósforo total. Hay valores, nos mostraban en las gráficas algunas líneas rojas que nos mostraban valores típicos o rangos en los que el agua residual doméstica podía moverse. Esto va a depender mucho, por ejemplo, de los países. Es importante que nosotros vayamos desarrollando nuestros propios valores, porque en un estudio puntual que realizó el doctor Stuart Oakley para un sello de lagunas, un documento publicado ya hace como unos 17 años, encontraba valores de DBO, por ejemplo, para ciudades como Moroselí o ciudades un poco más pequeñas, de Tegucigalpa, San Pedro Sula, valores de DBO de 150 o de 100 miligramos por litro. Cuando en la literatura, por ejemplo, de Europa, podemos encontrar valores de 300 miligramos por litro, nitrógeno amoniacal 50 miligramos por litro y el fósforo total valores de hasta 17 miligramos por litro. Aceites y grasas 40 miligramos por litro, pero como les digo, esto va a depender mucho de la literatura que se consulte. Por eso es importante el tema de las investigaciones para que nosotros vayamos estableciendo esos valores para nuestra realidad.
porque muchos de estos factores definen las cargas a los tamaños de las plantas de tratamiento que voy a diseñar. Entonces vamos a ver más adelante algunos valores promedios de los monitoreos que se han realizado por los últimos 15 años en la planta de tratamiento de La Vega, y también un análisis que se hizo en el mes de noviembre del año pasado en algunos puntos diferentes que no aportan a la planta de La Vega, que son, por ejemplo, la zona de Río Chiquito, La Orejona o Camaguara, por ejemplo, en la zona de Comayagüela, o Río Guacerito. Y vamos a ver la diferencia que hay. Estos valores que están viendo ahí son valores, como les digo, típicos de la literatura. Algo que nos mostraban era el tema de los contenidos de nutrientes mínimos. Nos mostraban la relación de DBO5 con respecto al tema del DQO, el rango en el que se debe establecer. Pero también tenemos aquí como el balance nutricional que debemos encontrar en las aguas residuales mínimas para que las bacterias aerobias y anaerobias puedan también encontrar condiciones para reproducirse, ¿verdad? Y hablamos, por ejemplo, de sustancias de carbono. Por cada 100 unidades de sustancias de carbono, 5 unidades de nitrógeno y una de fósforo. O sea, aquí vemos que las bacterias ocupan poco fósforo y una gran cantidad de carbono. En el sistema anaerobio vemos que la cantidad de carbono que se requiere es mucho mayor. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos bastante carbono, pero baja cantidad de nitrógeno, también sería un problema, porque la bacteria no tendría las condiciones para poder alimentarse, los nutrientes necesarios para poder reproducirse. Entonces, también los límites mínimos son importantes, igual como los límites máximos. Valores máximos de contaminación vamos a encontrarlos en otros tipos de agua, ¿verdad? Por ejemplo, aguas de rastros, aguas de procesamiento del café o de otras actividades agroindustriales, la lechería. Ya hablando de la ciudad, Tegucigalpa, nosotros estamos en una topografía bastante quebrada, y eso se refleja en que nuestra ciudad tiene alrededor de 11 microcuencas que están en la ciudad. O sea que nosotros no tenemos, digamos que no podemos llevar para captar el agua residual en un solo punto, tendríamos que captarla en el punto norte. Aquí es otra cosa. La parte sur de nuestra ciudad, que es la zona del Loar, que es una parte alta, y la parte norte es la parte más baja de la ciudad, digamos, y por donde el río abandona la ciudad. Y tomando como referencia el Cerro del Picacho, por ejemplo, a la izquierda del Cerro del Picacho, orientándonos por ahí, es el punto de salida del río. Les hablábamos como de 9 elementos que posiblemente que forman los suelos, pero también la ciudad está asentada principalmente en 3 formaciones, 3 familias de rocas que ya reducen, digamos, el universo de los sólidos o las características de los sólidos que nosotros vamos a recibir. Entonces, ese tema de las características físicas, como les digo, en el tema de remoción de contaminación particulada, es otro universo, es otra línea de investigación que también se puede trabajar. Recordemos que en la planta de tratamiento nosotros tenemos 3 modelos diferentes de remoción, digamos, física. Hay un modelo de sedimentación de partículas discretas y otras para partículas no discretas, que ya sería, por ejemplo, las partículas discretas las encontraríamos simulando el desarenador, partículas no discretas en el sedimentador primario, y el sedimentador secundario estaríamos hablando de un modelo de sedimentación frenada. Ok, la planta de tratamiento de aguas residuales atiende o ha recibido las aguas residuales de la zona sureste de la ciudad. La zona sureste de la ciudad la conforman, por ejemplo, el río San José de Sabacuante, que entra a la ciudad por la zona de la Venecia, ya por la Universidad UPH, y la quebrada Agua Salada es en la residencial Suyapa, esa colonia Suyapa, y drena
la universidad está casi en el parteaguas de esas microcuencas, y la agua salada drena hacia la Colonia El Hato, la Miraflores, y viene a unirse al río Choluteca aproximadamente por donde está el Las Cascadas. Entonces, esas son las aguas residuales que nosotros hemos estado caracterizando por los últimos 15 años. El otro muestreo que se realizó en el mes de noviembre fueron 11 puntos que distribuimos nosotros en el resto de la ciudad. Y vamos a ver cómo varían esos resultados. Entonces aquí tenemos los valores promedios. El valor promedio, por ejemplo, para el tema del agua residual que se ha estado recibiendo en la planta de tratamiento, nosotros hemos encontrado valores de DQO de 807. Consultando literaturas, como les decía, de estudios que se han hecho en ciudades más pequeñas, el DQO en ciudades como Moroselí, como La Esperanza, podría alcanzar valores de 300 o 400, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el tema de investigación y desarrollar, porque no podemos irnos generalizar, por ejemplo, con resultados que hemos encontrado en Tegucigalpa, porque las condiciones que se desarrolla la ciudad no son para el resto de la población. Valores de DBO de 539, valores de nitrógeno de 70.6, fósforo de 10.5, y dentro de un elemento que se ha encontrado en las aguas residuales de Tegucigalpa, que no se encuentra muy comúnmente en las aguas residuales de la generalidad a nivel mundial, digamos, es el tema del azufre. Nosotros tenemos valores aquí registrados en promedio de 183 miligramos por litro. Eso hay que investigar por qué se están llegando estos valores tan altos. Tenemos algunas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, cuando se caracteriza el agua de pozo que se extrae, el agua subterránea, encontramos de las formaciones, se extraen aguas con 3.000 partes por millón. Entonces, una de las rutas que nosotros hemos tratado de investigar es el tema de el ingreso de esta agua de estos pozos al sistema de abastecimiento, o explotaciones, porque el tema de la administración de los acuíferos a nivel del Distrito Central no es algo que se lleve muy controlado. Entonces puede haber explotaciones particulares o privadas de esto que están ingresando a los alcantarillados sin un control, ¿verdad? En el tema del resto de la ciudad, en los 11 puntos que nosotros mirábamos, el DQO ya vemos que tiene un valor menor al registrado, el DBO también, valores de nitrógeno bajan casi a la mitad, el fósforo baja también un porcentaje. Mirábamos que en la literatura hablaban de concentraciones de 17, pero como les digo, esos son países, en otros países, ¿verdad? Las realidades son diferentes a las nuestras. Y algo que nos llamaba a nosotros la atención es el tema del azufre en las otras cuencas. Recordemos que, como hablábamos, la ciudad está asentada en 3 formaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, las características de las aguas subterráneas que se extraen de estas formaciones difieren en el tema del contenido de sal, en el tema del azufre. Y tenemos valores de aceites y grasas alrededor de 56.8. En el tema de detergentes, hay un análisis que es el que tenemos como norma, que es el azul de metileno, que mide también detergentes que no son biodegradables. O sea que la planta, cualquier proceso biológico no lo va a procesar. Entonces, que son de las cosas que deberíamos cambiar en el tema de que el detergente, tal vez regularlo desde la fase desde la producción, para generar detergentes que sean biodegradables y que puedan ser procesados por nuestras plantas. Los valores de grasas y aceites encontrados, por ejemplo, en algunos puntos del resto de la ciudad, andan alrededor de los 56 miligramos por litro. Entonces, aún dentro de la misma ciudad, como les digo, estamos teniendo composiciones del agua residual diferentes. Y
y eso nos sirve a nosotros para que las plantas que diseñemos para la ciudad respondan a estos requerimientos que se están identificando. Esto es una gráfica del 2013 de la demanda química de oxígeno en la planta de La Vega. Aquí también nos podemos ver la variabilidad en el tema de los periodos secos y los periodos de lluvia. Normalmente en la ciudad nuestros periodos de lluvia van de mayo a octubre. Entonces las concentraciones se ven diluidas por el ingreso de agua lluvia a los sistemas de alcantarillado, por el tema de la disponibilidad de agua. Recordemos que los racionamientos, que es algo muy penoso que ocurre en nuestra ciudad, pero son menores en esas épocas de invierno, pero estamos hablando de racionamientos de 4 días en invierno, y ya sufrimos racionamientos de 9 días en el verano. En el periodo de noviembre a abril, que es donde tenemos menos disponibilidad de agua, vemos las concentraciones como también van fluctuando. En la medida que nosotros podamos desarrollar este tipo de estudios, vamos a saber el comportamiento, tanto en el tema de caudal como en el tema de la composición del agua, y podemos reaccionar, o podemos diseñar nuestros sistemas para poder reaccionar entre las variaciones horarias y las variaciones estacionales de las concentraciones de contaminantes. Esta es para la otra planta de tratamiento de agua salada. Vemos también en periodos de lluvia cómo las concentraciones bajan, y en periodos de estiaje las concentraciones se incrementan. Lo que nos recalcaban, es importante conocer la composición, pero también conocer la variabilidad de los caudales, porque por ejemplo, componentes de las plantas de tratamiento o del mismo alcantarillado sanitario que funcionan asumiendo velocidades de operación mínimas, y que si esas velocidades de operación mínimas se bajan todavía más en la realidad, vamos a encontrar que va a haber depósitos, por ejemplo, obstrucciones más recurrentes en los sistemas de alcantarillado. Entonces, si nosotros conocemos esa reducción o ese nivel mínimo de velocidades más exacto, entonces podemos diseñar nuestra infraestructura a los requerimientos que hay. Como conclusiones, bueno, yo diría que, por ejemplo, esto es un trabajo que se ha hecho para una institución educativa, desarrollar valores típicos de contaminación o ecuaciones que nos definan la variabilidad de los caudales. Claro, ocupa desarrollar, no sé, otros 100 estudios más de otras instituciones, tomando características de población, tomando características de funcionamiento, horarios de funcionamiento, para poder establecer esas ecuaciones, esos valores típicos que deben ser discutidos tanto por operadores como por reguladores, como el Ministerio de Salud o el mismo Ministerio de Ambiente, y eso al final resultar en normativas y reglamentaciones promovidas por los colegios profesionales para poder ser utilizadas. Esto son conclusiones, y solamente quería agregar que nosotros, a partir del 2007, nosotros tenemos un Sistema Nacional de Calidad. Y el Sistema Nacional de Calidad es la estructura a través de cualquier propuesta o normativa que nosotros queramos proponer para nuestro sector, ya sea en materiales, ya sea en valores típicos, ya sea en rendimiento de funcionamiento, debe pasar a través de esta institucionalidad para poder convertirse en una norma o un reglamento. Y esta institucionalidad define un procedimiento de publicación, de creación, de publicación para conocimiento de la población en general, de las reglas que se van a aprobar antes de ser publicada. Y maneja un concepto que es bastante interesante en el tema de que las normas las regula el mercado. Si yo no cumplo una norma, digamos que yo no voy a poder vender mi producto, no voy a poder distribuir mi producto. Si yo tengo una agua de que no cumple una norma y mis clientes lo saben, entonces no me van a comprar. Y el reglamento, ya estamos hablando de documentos que una autoridad debe hacer cumplir y que debe ser sancionado el que no lo cumpla de multa. Entonces,
esta institucionalidad de normativa, hay que acercarse nosotros como sector de agua y saneamiento para que documentos guías para el desarrollo de sistemas de tratamiento de instituciones educativas o valores típicos para instituciones educativas tengan cierta validez, deben pasar por estos procesos generados a partir de la academia, lo estamos viendo. Bueno, esta es la presentación que le quería compartir, y este es todo por mi parte, y estoy abierto a las consultas. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por su tan valiosa aportación. Recordarles a los asistentes de que al finalizar la ronda de preguntas estaremos posteando por medio del chat el link para que ustedes puedan confirmar su asistencia a nuestras conferencias. Es de suma importancia que se redirijan al link al finalizar la reunión. Entonces vamos a iniciar con lo que es la ronda de preguntas. La primera pregunta es con respecto a los primeros expositores. Es de Ashley Velázquez. Nos dice, ¿se tiene pensado en un futuro realizar este tipo de estudios en los demás centros universitarios? Y también nos preguntan si involucraría estudiantes, por ejemplo, del área de ingeniería civil, química o cualquier otra carrera afín. Buenas tardes. Realmente todavía estamos viendo cuáles son las posibilidades de expandir este estudio, pero claro que está presente, es una posibilidad muy fuerte, pues, de que se haga este estudio, por ejemplo, en centros regionales, ¿verdad? Tenemos varios de parte de la universidad y con características muy similares. Por consiguiente, pues sí creo que es de mucha importancia replicar este estudio en centros regionales. También, sí, claro que estamos muy abiertos a la posibilidad de que participen estudiantes, que participen docentes de otros departamentos. En el caso de nuestro estudio, se contó con mucho apoyo de los estudiantes de ingeniería civil para el desarrollo por ejemplo, los aforos, los muestreos, las tomas de muestra. Entonces, en este caso, solo contamos con el apoyo de estudiantes de ingeniería civil, pero claro que vamos a hacer una invitación más extensa para futuras investigaciones para que nos apoyen estudiantes de otras carreras. Okay, muchísimas gracias, ingeniero, por su aclaración. Ahora tenemos otra pregunta de un invitado. La única manera de verificar la morbilidad del COVID-19 es por pruebas PCR. Puede contestar cualquier expositor. Es la técnica que está avalada por la OMS, ¿verdad? La prueba de PCR en tiempo real. Entonces, es el único mecanismo para determinar lo que es la confirmación, ¿verdad? De lo que es el virus SARS-CoV-2. Pero se pueden utilizar otros mecanismos para poder establecer algún grado de variabilidad e incluso para determinar lo que es la presencia de las trazas del COVID-19 en el agua residual. Se utilizan análisis moleculares, ¿verdad? De fracciones de material genético, también bajo lo que es la metodología de PCR en tiempo real. Entonces, todos estos estudios que se han realizado y todos los hallazgos que nosotros hemos socializado en la presente participación, todo va en función de pruebas que están respaldadas desde el punto de vista científico. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por su tan valiosa aclaración. Ahora tenemos una pregunta de Bertilia Pineda. Dice, buenas tardes, muy interesantes sus ponencias. Mi pregunta va dirigida para el Inge Abner. Recuerdo que se mencionó que había realizado una publicación de un artículo científico. Mi pregunta es, si me puede recomendar alguna revista, ya que estoy trabajando en un artículo científico y mis análisis también es de agua. Buenas tardes, pues la verdad que la revista donde uno
puede publicar sus resultados, pues depende también mucho del enfoque. Si es relacionado con guías de tratamiento de agua o va relacionado a salud, ¿verdad? Pero yo le podría aconsejar, pues, que si está relacionado con eso de agua residual, ¿verdad? Agua potable, podría utilizar la revista Water Research, está también Water Science and Technology. Son pues dos revistas muy buenas para publicar, y también pues están nuestras revistas de la propia universidad, que está la revista Ciencia y Tecnología, que también pues se puede publicar ahí. Okay, muchísimas gracias, ingeniero. Ahora también nos da una pregunta para el segundo patente, es el ingeniero Marvin, ¿no? Dice que él habló sobre sólidos totales y pH. ¿En qué bibliografía se basaron estos parámetros? Para hacer una investigación uno se tiene que fundamentar no solamente en una bibliografía, sino son varias fuentes bibliográficas, varios estudios realizados, varias investigaciones científicas realizadas, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestra investigación se centró más que todo en el libro de Merkel y Eddy, que son tratamientos y también todo lo referente a aguas residuales. También utilizamos mucha bibliografía de investigaciones realizadas en universidades, por ejemplo, Universidad de México, Universidad de Cuba, relacionado también a la caracterización de las aguas residuales en centros educativos. Y también utilizamos una bibliografía secundaria como ser Chovanopoulos, como ser Jairo Romero. Y lo importante de todo esto es una data reciente, ¿verdad? 2010, 2015 para la fecha, para que tenga una validez todo lo que es el asidero desde el punto de vista bibliográfico. Okay, muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos otra pregunta, dice, en el tratamiento de aguas residuales se conocen dos líneas, las líneas de agua y las líneas de lodo. Y la pregunta es, ¿a qué línea pertenece lo que es la parametrización? Bueno, ahorita nosotros, bueno, la investigación que se presentó en primera ponencia y de lo que hemos hablado se refiere más que todo a los compuestos disueltos, que sería principalmente para la línea de aguas. Para el tema de la línea de lodo ya estaríamos hablando del tema de sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, y ya sería ese tipo de parámetros que nos servirían para poder dimensionar la línea de lodo, ¿verdad? Por ejemplo, los kilogramos de lodo generado en el sistema de tratamiento. Pero ahorita con estos parámetros de nitrógeno, fósforo y carbono, esencialmente estamos trabajando en el tema de la línea de aguas. Okay, muchas gracias, ingeniero. Nuestra última pregunta es, ¿qué consecuencias en el área de la salud pública traerá este problema de las aguas residuales en Tegucigalpa? Por ejemplo, en unos 20 años. Bueno, a nivel de Tegucigalpa, miren, aquí te estoy compartiendo la portada de un documento que se llama Tegucigalpa y Comayagüela. Es una capital sostenible, segura y abierta al público. Este es un documento que analiza a la ciudad en diferentes aspectos, tanto en la parte social, económica, ambiental, en el tema de movilidad, por ejemplo, todas las facilidades que una ciudad debe contar. Y el río, nuestro río Choluteca, es un eje principal del tema de desarrollo, tanto para actividades económicas, por el tema de la disponibilidad del recurso hídrico, así como para el tema de esparcimiento en las ciudades. Ya algunos países están evaluando, ya pasaron de evaluar, por ejemplo, las características del agua residual y la eficiencia de los sistemas, para evaluar el impacto psicológico que están teniendo, la mejora de los cursos de agua como un aspecto de esparcimiento, como área de esparcimiento para la población que habita todos estos centros urbanos. Y recordemos que Tegucigalpa viene de una población urbana tal vez de un 30% en los años 70,
a tener actualmente casi un 50% de población urbana y vamos tendiendo a una urbanización. O sea, la población se están concentrando en las ciudades. Entonces, como les digo, estos ríos, los cursos de agua, al ser ejes transversales de desarrollo de la ciudad, no solamente va a ser una afectación ambiental y de salud, sino que también una afectación económica, un desarrollo económico lento y deteriorado. Este documento está disponible en la red, es un documento voluminoso, pero bastante interesante, para poder entender la dinámica que se da en los centros urbanos, especialmente en nuestra ciudad, ¿verdad? Gracias. Ok, muchísimas gracias por su valiosa explicación. Ahora damos la palabra a la ingeniera Guadalupe para las palabras de cierre. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. ¿Sí? ¿Me escuchas, Dana? Sí, ingeniera. Dana. Buenas tardes a todos y a todos. A través de las preguntas, yo también quiero promocionar todo lo que es. Nosotros vamos a tener la coordinación de vinculación, otras conferencias en el mes de septiembre que tienen que ver con todo lo que es la búsqueda de información científica. Igualmente, quiero agradecer al ingeniero Marvin Gradis, al ingeniero Abner Rodríguez y al ingeniero Víctor Cueva, porque gracias a ellos también nuestros alumnos participan en todo lo que es la vinculación a través de esas propuestas de proyectos y de esas investigaciones. Sí sería bueno integrar ingeniero Abner, ingeniero Marvin, ingeniero Víctor Cueva, alumnos de las otras carreras, porque lo que se puede hacer también es sistematizar todo lo que son estos procesos que ustedes están teniendo. Quiero agradecer también a todos lo que es los asistentes por siempre estar atentos a nuestras conferencias. Igualmente, ya les anunciarán todo lo que son las otras conferencias que tenemos programadas. Gracias a todos por participar, gracias a todos por asistir y gracias al equipo de vinculación por siempre estar atentos y anuentes a todo lo que son las conferencias y a facilitar todo lo que son estas preguntas a través de los moderadores y a través de la persona que maneja nuestra plataforma. Gracias a todos y nos encontramos justamente el próximo martes en otras conferencias. Muchas gracias, muchas ingeniera. Gracias. Ok, recordarles a los asistentes. Gracias, Abner, y gracias, Inge Marvin. Recordarles a los asistentes que ya se encuentra disponible en medio del chat el link para el form de lo que es el listado de asistencia, ya pueden ingresar a él. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y nuestra cuenta de YouTube, donde podrán encontrar todas las conferencias que hemos realizado. Podrán encontrar ahí lo que son los videos de nuestras presentaciones. Agradecerles por su tan valiosa asistencia. Y sin más que decir, damos el cierre a nuestra conferencia. Que pasen una feliz tarde. Gracias, Inges, a todos. Ok, a la orden, ingeniero. Me encanta, Inge Abner, que ojalá que podamos entonces tener otros alumnos de otras carreras para que participen también de esas investigaciones. Y así hacemos la parte vinculante de todas las carreras. Claro que sí, será nuestro propósito para nuestra próxima investigación. Está bueno. Inge Marvin. Dígame, ingeniero. Inge Marvin. Hola, hola. Sí, aquí estoy, Inge Marvin. Doña Mary, la de Tatumbla, también quiere que tal vez el próximo año sigamos con todo lo que es la vinculación que teníamos con ellos. Entonces yo le decía que siempre y cuando tanto los alumnos como los docentes nos cuidemos y nos protejamos, probablemente podamos seguir el otro año con esas propuestas de proyecto que teníamos planificadas para este año. Así es, ingeniera. Siempre estamos con la apertura pertinente ahí para apoyar cualquier comunidad en el área de nuestra competencia. Sí. Está bueno, solo para recordarle. Gracias, Inge Marvin, gracias, Inge Abner y gracias, Inge Cueva. Hasta luego. Hasta luego.